en el corazón de la liturgia se llama este programa. ¿Por qué es importante? Porque es importante tener que entrar en el corazón de la liturgia. ¿Eso en qué nos puede afectar favorablemente? ¿Cómo nos puede ayudar? Comencemos con eso y luego vamos a ir profundizando y a ir entrando en temas esenciales de la liturgia, ¿no? Perfecto, Hugo. Fíjate, y vamos a empezar por lo que la Iglesia nos dice sobre la liturgia, ¿no? La Sacrosanctum Concilium, que es la constitución sobre la liturgia que fue expedida en el Concilio Vaticano II, dice algo muy cierto, y es que la liturgia es el culmen y la fuente de toda la vida de la Iglesia, porque justamente la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Entonces, esa obra redentora que Cristo consumó en la cruz y en su resurrección, es en la liturgia donde se nos dispensan esas gracias que emanan de ese sacrificio redentor de Cristo. Por tanto, es esencial, ¿no? Porque en últimas es esa celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Entonces, es central. Vale aquí traer a colación esta historia cierta del príncipe Vladimiro de Kiev. Creo que la conoces, ¿no? Corría el año 987 cuando el príncipe Vladimiro abraza el cristianismo y está buscando la forma de adoptar la liturgia que en su reino se iba a celebrar, ¿no? Y manda unos legados. Y para no alargar la historia, estos legados van a muchas partes para mirar el culto que se le rendía a Dios en muchas partes y terminan yendo a Constantinopla. Hablan con el patriarca de entonces y el patriarca ordena disponer el templo, disponer los ministros, los ornamentos, todo cuanto se requería para la celebración del culto. Y resulta que estos legados del príncipe Vladimiro participan de esta experiencia y las palabras que ellos llegan cuando dan cuenta al príncipe Vladimiro es que ellos no sabían describir lo que habían visto, que no podían ellos decir si estaban en el cielo o estaban en la tierra, no lo sabían, ¿no? Como para mirar la experiencia que ellos vivieron en ese momento, que justamente es lo que dice también la Sacrosanctum Concilium. Nosotros aquí en la tierra participamos de la liturgia celestial. Va en consonancia con lo que San Agustín presenta. Recuerda que San Agustín dice algo muy bello también de la liturgia, en el sentido que para él la liturgia es una obra, dice él, del Cristo total, ¿no? El Cristo cabeza y nosotros su cuerpo místico, todos cabeza él, por supuesto la cabeza representada en el presbítero o el obispo que preside la asamblea, in persona Christi capita, representando a Cristo cabeza, el presbítero o el obispo preside, pero junto con el cuerpo místico. Entonces, cabeza y cuerpo ofrecen al Padre aquel único sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que en la liturgia se actualiza, ¿no? Entonces, así lo creemos porque es lo que dice la carta a los hebreos y la iglesia así lo pregona. Recuerda, Hugo, este jueves estuvimos celebrando, no tiene título de solemnidad, sino de fiesta, celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y en esta fiesta la lectura que se hace es justamente la lectura de la carta a los hebreos, en la cual se nos habla de que Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre. Entonces, el sacrificio de Cristo, que es un sacrificio, como dice el libro del Apocalipsis, desde la eternidad, es un sacrificio que, si bien fue una vez, lo es, como dice el texto, para siempre. Se sigue el Señor, porque como sacerdote que es, tiene siempre algo que ofrecer. Si no, no fuera sacerdote. Tiene siempre algo que ofrecer. Y entonces está ofreciendo desde el cielo como leito urgo, ¿no? Como ministro, dice la palabra griega en la carta a los hebreos, como leito urgo, como ministro de las cosas celestiales en el tabernáculo verdadero. Allá está ofreciendo al Padre su único sacrificio y las rogativas por el pueblo. Entonces nosotros nos unimos a ese ofrecimiento de Cristo, siendo su cuerpo, para ofrecer junto con él al Padre. Por eso, y con esto cierro, en la doxología final, que de eso vamos a hablar más adelante, vamos a ver cómo el sacerdote, elevando las especies de pan y vino convertidas ya en cuerpo y sangre del Señor, va a decir: por Cristo, con él, nosotros, junto con él y en él,
ofrecemos al Padre ese sacrificio. En Él también lo explicaremos, por eso nos hacemos uno con Él y por eso en Él también ofrecemos el sacrificio al Padre. Con Cristo y en Cristo, participando de su naturaleza divina, nos ofrecemos juntamente con Él. A ver, hay dos palabras claves en la carta a los hebreos, ¿no? Una es cuando se está haciendo referencia a los ritos antiguos, a los del sacerdocio de Leví, y ver cómo al Señor instituirse como el nuevo sacerdote a la manera de Melquisedec, se va a emplear el siguiente juego de palabras, ¿no? Abroga lo primero para instituir lo segundo. En otras traducciones se puede decir, si se quiere, deroga lo primero, pero la palabra correcta es subrogar. O sea, lo segundo absorbe lo primero. O sea, el sacerdocio de Melquisedec va a venir a sustituir y a ponerse en lugar del sacerdocio levita. Por eso utiliza la expresión, la misma carta a los hebreos, que cambiado, no eliminado, cambiado el sacerdocio, cambia la ley. Entonces, evidentemente, el sacerdocio no cesa, sino que en la persona de Cristo se plenifica. Aquel era sombra, figura del único sacerdocio de Cristo, del cual participan sus ministros, a los que él ordena. Por eso hablamos del orden sacerdotal, los que cumplen la orden de celebrar el sacrificio de Cristo en anamnesis de él, ¿no? En memoria de él. Es importante ver cómo la Didaché, escrita entre el año 50 y el 100 aproximadamente, pero lo importante de aquí es dónde fue escrita. Recuerda que fue escrita en Antioquía, en Siria, ¿no? Es de tradición siríaca, antioquena. Y los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que Pablo estuvo instruyendo a esa comunidad por más de un año, ¿no? Instruyendo a los cristianos de Antioquía. Entonces uno se pregunta, ¿dónde quedó recogida esa enseñanza de San Pablo por más de un año predicando en esa tierra? No hubo una carta que uno vea escrita a los antioquenos, no existe. Pero sin embargo dejó mucho oralmente transmitido a esta comunidad. Y de ahí es donde surge la Didaché. La Didaché que entonces recoge... ¿Qué año estamos hablando de la Didaché? ¿80? ¿90? Pongámosle entre el 80, el 90, digamos, los que más tardío la ubican, la podrían ubicar cerca del año 100. Entonces, acá se habla de que el culto, la Eucaristía que se celebra, dice la Didaché, es aquel sacrificio del que habló el profeta, que estaba anunciado precisamente haciendo referencia a Malaquías 1:11. Y fíjate cómo la plegaria eucarística número 2, que de eso vamos a hablar, la número 3, perdóname, va a decir, después de lo que se llama el Vere Sanctus, cuando hemos aclamado con el cántico del Sanctus, que está en Isaías 6, allí después de hacer esa aclamación, el sacerdote va a decir, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, porque por Jesucristo nuestro Señor y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y convocas a tu pueblo sin cesar, aquí viene, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. La liturgia, ¿no? Cómo ha recogido esto que desde los primeros años del cristianismo se tenía en claro, que la Eucaristía era el sacrificio de que se avisaba en la antigua alianza. Y eso se lo dice Justino Mártir a Trifón en su apología. Le dice, mira, el pan de harina que se debía ofrecer por la limpieza de la lepra era una figura, esa flor de harina era una figura del pan de la Eucaristía. Entonces, donde nuestros pecados son perdonados, ¿no? Porque está actualizando el sacrificio de Cristo. Entonces, esa paralelo que también hace Justino Mártir con esas figuras o sombras de la antigua alianza planificándose en la Eucaristía. Y bueno, y cierro la pregunta que decías para decirlo simplemente de manera muy breve. Evidentemente es como tú lo dices, Hugo. Por eso San Juan Pablo II va a decir, cuando la mente está iluminada y cuando el corazón está enfervorizado, los signos hablan, lo dice en la Mane Nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor, hablan. Y entonces va a decir, toda la Eucaristía está en el contexto, lleva una dinámica de gestos y de signos, que esos signos son signos que no solo iluminan, sino que también son densos, profundos. Y por tal razón, el cristiano, con los ojos bastante abiertos,
ojos del corazón, ¿no? Abierto, va a encontrar de alguna manera a través de esos signos y gestos la revelación del misterio. Por tanto, entre más despierto estemos, entre comillas, seguramente más efecto de gracia habrá en nosotros, sin duda. Y bueno, yo creo que lo que está diciendo Fabián hasta el momento es fascinante. Yo pienso que esa cita que nos da de Juan Pablo II, ¿de dónde es esa cita que nos dijiste de abrir el corazón? Esa es la Mane Nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. Recuerda que la última encíclica que nos dejó fue Ecclesia de Eucaristía, año 2002, si mal no recuerdo, y 2004 dejó esta carta apostólica, la Mane Nobiscum Domine. Déjame ver si la tengo por acá. Sí. Numeral 14, ¿no? Numeral 14. Dice de la siguiente manera: una vez que las mentes están iluminadas y los corazones enfervorizados, los signos hablan. La Eucaristía se desarrolla por entero en el contexto dinámico de signos que llevan consigo un mensaje denso y luminoso. A través de los signos, el misterio se abre de alguna manera a los ojos del creyente. Mane Nobiscum Domine, numeral 14. Recuerda, Hugo, que lo que está haciendo el Papa San Juan Pablo II en esta carta apostólica y en ese numeral en particular es referirse al pasaje de Lucas 24 de los discípulos de Emaús. O sea, como cuando ellos ven que Jesús fracciona el pan, ahí lo reconocen. O sea, el signo de la fracción fue el que les habló a ellos y les permitió reconocer que Jesús estaba allí. Cuando dijeron Mane Nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor, el Señor cumple ese pedido de los discípulos quedándose en el pan eucarístico, se queda con ellos. Y recuerda cómo todo esto es una figura de la Eucaristía, porque el Señor les va hablando de camino, ¿no? Y va precisamente iluminando sus mentes, va ardiéndoles el corazón con la palabra, y eso es lo que tiene la Eucaristía primeramente, la liturgia de la palabra. Y este pasaje nos muestra a Jesús explicando las escrituras, hablando de las escrituras, y luego fracciona el pan, la liturgia eucarística. Ahí están las dos partes de la Sagrada Eucaristía, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y eso es lo que está tomando el Papa San Juan Pablo II aquí, como la fracción del pan, ese signo, terminó hablándoles a los discípulos que reconocieron a Jesús en ese gesto de la fracción. De hecho, fíjate que la palabra sacramento precisamente es en latín lo que en griego es el mysterium, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de misterios, hablamos de lo que Dios ha venido también a revelar al hombre, y lo que es probable que desde la comprensión humana el hombre pueda que no lo abarque, pero por el auxilio de la gracia, el hombre es capaz de adentrarse en esos misterios. Recuerda tú lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Pedro habla de que nosotros participamos de la naturaleza divina de nuestro Señor. Esto también, y aquí aprovecho, Hugo, porque esto va a tener lugar en la liturgia con un gesto muy precioso del cual ya San Cipriano de Cartago hablaba. Recuerda tú que hay un momento en el que al sacerdote que preside le llevan las vinajeras, y en el cáliz, preparándolo, dice la liturgia, a un lado del altar, no en el centro del altar, como se hace a veces, eso tiene un sentido, al lado del altar, entonces allí echa el vino y luego unas gotitas de agua. Y cuando echa esas gotitas de agua, el sacerdote debe hacer una oración en secreto, no la escuchamos nosotros. El sacerdote entonces debe decir en secreto que así como Cristo, que quiso en su humildad participar de nuestra condición y se hizo hombre participando de nuestra naturaleza humana, que nos conceda a nosotros ahora participar de su naturaleza divina. Y entonces el agua que se diluye en el vino y se mezcla allí con el vino y se vuelve vino realmente, eso es lo que pasa, o el signo que quiere transmitirse a la asamblea. Nosotros somos esa agua que entra en la naturaleza divina de nuestro Señor y nos hacemos uno con Él. Por eso nos ofrecemos con Cristo en ese sacrificio de la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, tener en claro esa participación de la naturaleza divina y entenderlo. Por eso la plegaria eucarística tercera también va a decir que Él nos transforme en ofrenda permanente. Y Hugo, con esto cierro. Si la Eucaristía no va a cumplir esto en nosotros, de transformarnos en ofrenda permanente en cuanto a nuestra vida, en la familia, con el vecino, con el día a día, perdóname, pero
estamos haciendo nada, ¿no? Y no tiene sentido. Podemos mentalmente aprender y saber todo cuanto sea, pero si la Eucaristía no está cumpliendo en nosotros ese efecto, porque nos estamos abriendo a la gracia y está transformando nuestra vida y nos está haciendo que seamos ofrenda agradable a Dios en nuestra vida, obviamente con nuestras debilidades y nuestras flaquezas, ¿no? Pero ofreciéndonos al Señor también día a día, porque la Eucaristía nos va transformando en Él. Eso decía San Ignacio de Antioquía. Era la medicina de incorruptibilidad, e Irineo de León lo complementaba, ¿no? En el sentido de que, como el Señor prometió que nos iba a resucitar en el último día, al que comiera su carne y bebiera su sangre, la Eucaristía va generando esa incorrupción en nosotros para ese día de la resurrección de los muertos. Aquí está, tengo la oración. Cuando el sacerdote hace el signo de la cruz y él mezcla el vino y el agua, aquí tengo la oración, se las voy a leer rápidamente, la voy a traducir. Dice: oh Dios, quien al crear la naturaleza humana, maravillosamente la dignificaste y mucho más maravillosamente la restauraste. Otórganos que por medio del misterio de esta agua y este vino podamos ser partícipes de la naturaleza divina, para que tú puedas ser también partícipe de nuestra naturaleza humana, el mismo Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esa es la oración de la misa tradicional, específicamente en ese punto que anota Fabián. Hugo, recuerda que la Sacrosanctum Concilium le da, digamos, la orden a la comisión que se crea para trabajar. Un segundito, Fabián, para los que no saben, Sacrosanctum Concilium, Fabián se está refiriendo a una de las declaraciones dogmáticas del Concilio Vaticano II con relación al culto, ¿no? A la liturgia católica. Sí, es un documento absolutamente esencial, absolutamente esencial. Propiamente una de las 4 constituciones que se emitieron en el Concilio Vaticano II. Recuerden que se emitió la Lumen Gentium sobre la Iglesia, la Dei Verbum sobre la revelación divina, la Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, que es de índole pastoral, y la Sacrosanctum Concilium, que la he nombrado de último, pero realmente fue la primera, sobre la liturgia. Entonces, la instrucción que viene dada es simplificar un poco lo que se venía haciendo en el rito tradicional. Y fíjate en la oración que tú leíste, Hugo, te voy a leer cómo debe decir el sacerdote en el Novus Ordo. El misal, ¿no? Aquí tengo un misal en la casa, no, dicho, que me regaló un sacerdote que quiero mucho. Yo sí le puedo decir algo, ¿no? Fabián no se le escapa nada, así que estoy seguro de que esa biblioteca la tiene muy, muy bien cargada, pero bueno, vamos con el misal. Mira que cómo quedó de breve, pero fíjate que el sentido está. Mira lo que dice el sacerdote mientras hace la mezcla, ¿no? Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se dignó participar de nuestra humanidad concreta. Ahí tenemos, por ejemplo, a Cipriano de Cartago, y Cipriano habla de esta mezcla precisamente diciendo que si no está el agua en el vino, es como si la asamblea no hubiese participado del misterio pascual. Y si no está el vino, es como si hubiese misa sin Cristo, estuviese la comunidad sola. Y termino con esto. Mira este dato tan importante, Hugo. Sabes que en el siglo V, VI, estas iglesias coptas se separan de la iglesia porque no aceptan Calcedonia, recuerda, no aceptan Calcedonia y asumen posturas monofisistas. ¿Sabes qué hacen estas iglesias monofisistas en su rito, Hugo? No tienen agua. No tienen agua porque el agua representa la humanidad. Y es la parte que ellos niegan. O sea, ellos quieren negar las dos naturalezas. Exacto. Entonces, ahí no habría doble naturaleza. Recuerda también, porque algunos nos han enseñado, y esto se empezó a ventilar más que todo en la Edad Media, el tema de que el agua y el vino significa que de Cristo brota de su costado agua y sangre. Y eso es cierto. Fíjate que el Concilio de Trento también toca ese punto. O sea, toma ese simbolismo, ¿verdad? Pero digamos que el fuerte del signo de la mezcla, que así se llama, ese signo está más que todo en este intercambio, en este participar de la naturaleza divina, no tomar conciencia en ese momento. Hombre, por eso con esto cierro, Hugo, y permíteme hacer una exhortación muy cariñosa a tu audiencia.
pero es decir, hombre, no estemos perdiendo el tiempo en el momento de la presentación de los dones, ¿no? Estemos atentos a la preparación, a lo que está pasando en el altar. Entendamos, y de eso vamos a hablar, por qué el sacerdote se inclina, por qué tomó el incienso en ese momento, ¿no? Por qué ocurre lo que está pasando allí. Todo lo que está ocurriendo allí, ¿qué razón tiene? ¿Qué sentido tiene? Entonces, no perderlo de vista. ¿Por qué se lavó las manos el sacerdote? ¿Se secó? ¿Por qué hace ese signo? ¿Por qué? ¿Y por qué lo hace en ese momento y no en otro? ¿Por qué la incensación del obispo y el ceremonial de obispo la debemos acompañar en pie y eso no se hace? ¿No? Se inciensa al obispo y luego a los concelebrantes y el pueblo está así sentadito viendo cómo allá en el presbiterio están incensando. La traducción en Mateo, la Vulgata de San Jerónimo, utiliza la palabra danos hoy el pan súper substancial, y es exactamente lo que sucede en la Eucaristía. Recibimos ese pan súper sustancial que necesitamos para sostenernos en este éxodo en el que vivimos, en el nuevo éxodo, donde estamos pasando por el desierto de la vida. Necesitamos el maná, y ese es el pan súper sustancial que recibimos igualmente en la Eucaristía. La Vulgata, Hugo, leo Mateo 6:11, sí. Panem nostrum super substantialem Da nobis odie. ¿Por qué es tan especial ese momento, Fabián? Ese momento donde el sacerdote dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Por qué es tan fundamental ese punto? Y qué pena que me haya saltado allí, pero no quería que ese punto se nos pasara, porque yo creo que hoy le estamos dando algunas claves esenciales a la gente para que le saquen el máximo provecho de la Eucaristía. Vale, Hugo, muy bien. Esas palabras son las que se conocen en la liturgia como las ipsísimas verbis, ¿no? Las mismísimas palabras de Cristo. Y fíjate cómo la liturgia le pide al sacerdote que justamente cuando está en la consagración, repitiendo las mismas palabras de Cristo, haga un acto solemne de inclinarse, ¿verdad? Se inclina y ahí entonces repite estas palabras. Recuerda que cuando arranca esta consagración, el sacerdote debe imponer las manos, sus manos consagradas, sobre estas especies de pan y de vino. Esto es una forma, esta imposición de manos, así como a María, cuando dice el texto bíblico que el ángel llega y la sombra le cubrirá. Recuerda la Shekinah, la presencia, la sombra. La palabra en griego es episkiazo, sí, que correcto, la cubrirá. Entonces, ese gesto de imponer las manos, de cubrir las especies y bajo la sombra también, hace referencia a la presencia del Espíritu Santo. Viene allí lo que se llama la epíclesis consecratoria. Hay dos epíclesis, se nos olvida a veces que hay dos y siempre decimos que una sola. Hay dos epíclesis. Sí, exacto, muy buen punto. Sí. Hay dos epíclesis consecratorias. Una, la consecratoria, que es esta, viene de la palabra epicaleo, que quiere decir invocar sobre. Entonces está invocando el Espíritu Santo sobre las especies de pan y vino. Y con las mismísimas palabras de Cristo, esto es mi cuerpo, tiene lugar lo que conocemos como la transustanciación, ¿verdad? Entonces ahí se ha hecho presente el Señor. Recuerda que ya en el Sanctus habíamos cantado, que por eso es que ahorita o en la próxima sesión que tengamos vamos en orden. Ahora estamos de pronto como haciendo un sobrevuelo, ¿no? Exactamente, un sobrevuelo. Muy bien, vale. Buen punto, exacto. Hoy estamos tocando temitas varios, pero en el próximo vamos a hacerlo más organizadamente. Sí, correcto, para que no se asusten que quedaron cosas por fuera, con toda seguridad. Estamos simplemente yo viendo ideas, digámosle así. Entonces, nosotros hemos cantado en el Sanctus, lo hemos complementado con el Salmo 118, que se conoce como el Benedictus. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cristo se va a hacer presente, ¿no? Su cuerpo y su sangre. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hemos cantado y de inmediatamente el dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y ahí va a arrancar la epíclesis enseguida. Entonces se convierten el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Se eleva en el rito tridentino, digamos que la elevación debía ser mucho más, digamos, notoria, porque el sacerdote estaba a oriente, ¿no? Entonces mucho más la elevación. Acá, como está de frente el sacerdote, digamos que la elevación no es que tenga que ser muy pronunciada. Pero bien, elevar el pan ya consagrado, ya el cuerpo de Cristo, y la asamblea ha de estar ya de rodillas. Entonces yo entiendo que la persona que a ti te cuenta que es el mejor momento, digamos, porque es cuando Cristo se está haciendo presente, ¿no?
se está haciendo presente. Pero digamos que hay otro momento que ya es el ofrecimiento en sí mismo, que es la doxología final. En la doxología final, que ahorita que hablabas del Padre Nuestro, fíjate cómo es la iglesia de sabia, de cómo cuando hacemos el ofrecimiento y el sacerdote dice por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, ¿qué viene a continuación en la celebración? ¿Qué viene a continuación? El Padre Nuestro. O sea, cómo en ese momento que somos reconciliados porque se ha entregado, se ha ofrecido Cristo, ya los hijos reconciliados reconocen a su Padre, ¿verdad? Termina ahí la plegaria eucarística con la doxología final y los hijos allí decimos de inmediato, Padre Nuestro que estás en el cielo, la oración que Cristo nos enseñó, porque Cristo nos ha reconciliado en ese momento. Entonces fíjate que cada cosa tiene su puesto, su lugar, su sentido. ¿Okay? Cada cosa tiene su sentido. Entonces es vivirla, es vivirla. Y bueno, y las campanillas, como tú dices, sí, deben tocar para significar el momento de la elevación, porque el sacerdote debe, es como si lo presentara para adoración. Ahí quiero aclarar, Hugo, no es que allí se esté haciendo el ofrecimiento en ese momento. La liturgia va a tener su momento que se llama la oblación, que viene, recuerda que viene todo el momento del relato, que ya lo hemos dicho, viene la anamnesis. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial del cuerpo y de la sangre del Señor, te ofrecemos. Ahí viene la oblación, ¿okay? El ofrecimiento. Pero todo tiene su culmen en la doxología. Recuerda que doxología... En Cristo, con Él y en Él. Exacto, viene de doxa, de alabanza. Hay varias doxologías en la liturgia. Está la doxología mayor, que es el Gloria, como se llama tu canal, in excelsis Deo, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Toda esa doxología se llama la doxología mayor, el Gloria, los domingos y las solemnidades. Y entonces el por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, se presenta en ese instante en el que estamos ya con el culmen de la plegaria eucarística. Y fíjate lo que decíamos, con Él, como decía San Agustín, Jesús cabeza y nosotros su cuerpo místico, le estamos ofreciendo al Padre juntos, pero también en Él, porque estamos participando de su naturaleza divina, con el gesto que hicimos en la inmixtion, o sea, en la mezcla, perdón, del agua y del vino. Entonces estamos ahí participando de esa naturaleza, ofreciendo junto con Cristo y en Cristo. Solo para los que se quedaron con la intriga de la otra epíclesis, recuerda que es la epíclesis sobre la comunidad, ¿no? Cuando se pide que el Espíritu Santo venga sobre la comunidad para que los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo formemos en él un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces esa es, digamos, la epíclesis de la asamblea o comunitaria que se llama, para que el Espíritu Santo obre la unidad en su iglesia. Bueno, háblanos un poquito de la centralidad del pan y el vino y algunas cosas que sean interesantes para la audiencia. ¿Por qué esa centralidad del pan y el vino en la liturgia católica? Bueno, dos cosas. Recuerda que la liturgia cristiana hunde sus raíces en la liturgia judía. Entonces vemos que el ceder de Pascua, o sea, el ritual que llevaban a cabo los judíos en la cena pascual, justamente prescrito, lo que el Señor había prescrito u ordenado, que se fue desarrollando también en la liturgia judía, pues no solamente tenían el Cordero de Pascua, que era un signo de Cristo, por supuesto, no solamente tenían las hierbas amargas y el agua de sal. El agua de sal significaba las lágrimas que ellos habían vertido cuando eran esclavos, de tal manera que cuando la mojaban, las hierbas amargas, el apio, el perejil, lo mojaban y comían, esa amargura les recordaba justamente la amargura vivida en Egipto, ¿verdad? Entonces cada cosa tenía un signo. Por eso el Señor va a decir que el que le traiciona es el que moja en su plato. Uno logra entender a qué se refiere el que moja en el plato, es porque está mojando las hierbas amargas, o es porque el pan, que se llamaba el aficomen, eran 3 panes ácimos, y el pan de la mitad se fraccionaba y se escondía, y entonces había que encontrarlos, y el que lo encontraba tenía una recompensa. Por eso Jesús va a hablar de que su recompensa es el reino de los cielos. Eso lo entendemos si nos metemos en la mentalidad de la liturgia judía. Y por eso el jueves, si mal no recuerdo, en la de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el jueves, sí, se leía el pasaje en el que están en la última cena, te das cuenta, y de pronto están peleando que por cuál era el mayor, cuál de ellos era el mayor. ¿Qué sentido tiene eso? Claro, es que en la cena judía el mayor tenía un rol y el menor tenía otro rol.
Entonces el menor tenía que hacerle una pregunta al papá, y el papá hacía todo el relato, el Hagadá judío. Y el mayor también tenía una pregunta que debía hacer. Entonces, seguramente por eso vemos que cuando el Señor manda a Pedro, que suele ser el mayor, y manda a Juan, el menor, tiene un sentido, ya nos está indicando un sentido en cuanto a la cena de Pascua. Y les dice, mire, hay una mesa que ya está dispuesta, preparen todo lo que necesitamos. Y eso es la liturgia. Hay algo que ya está dispuesto e inamovible. Y hay otras cosas que la iglesia prepara. Por eso la iglesia reforma litúrgicamente algunas cosas y otras no las mueve, porque son la base que ya está dispuesta, y entonces sí prepara la iglesia otras cosas que debe preparar. Entonces es la razón por la cual todo esto va discurriendo, y no solamente el pan, como acá se ve que juega este papel importante, sino también el vino, el tema de las copas. Por eso Lucas muestra que se toma una copa y el Señor dice que no volverá a beber, pero luego entrega el pan y hay otra copa que es la que consagra. ¿Por qué? Porque en la cena judía había 4 copas que se tomaban. Esas copas también se mezclaban con agua. El sentido más que todo judío era para mitigar un poco, digamos, el efecto de esas 4 copas que debían tomarse durante toda la noche, ¿verdad? Entonces tiene un sentido también, y cómo Jesús consagra la tercera, justamente la copa de la redención. Y la cuarta copa, que tiene un simbolismo muy bonito, que Scott Hahn lo trata en un libro que se llama La Cuarta Copa. Cómo ellos salen después de cantado los salmos, o sea, el gran jalel, la gran alabanza. Ahí no se había acabado la cena todavía, y un judío se levanta y se va de la cena y la deja inconclusa. Absurdo. Y luego el Señor va a Getsemaní, que está orando: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, que pase esta copa. Y así ora 3 veces. Y luego cuando al Señor le mojan los labios con el vinagre, dice: todo está consumado. ¿Qué consumó el Señor en la cruz? La cena de Pascua. Por eso hay una relación íntima, indisoluble entre la cena de Pascua y la cruz del Calvario. Están íntimamente unidas. Por eso San Juan va a decir, sabiendo que iba a morir, o sabiendo, dice la liturgia nuestra, que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, entonces convoca esta cena previa, ¿verdad? Porque tiene todo este sentido. Entonces sí, el pan y el vino nosotros lo tomamos de la liturgia judía, y fíjate cómo estaba el signo ya en Melquisedec cuando este encuentro con Abraham. Él ofrece pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo. Y el Salmo 110 va a decir: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y para que nadie quepa duda y lo interprete a su gusto, la carta a los Hebreos va a decir que eso se aplica del Señor Jesucristo. Él va a ser ahora el sacerdote a la manera de Melquisedec. Y esa manera de Melquisedec es ofreciendo pan y vino. El pan y el vino, el nuevo rito, digamos. El rito anterior se sustituye, el de las ofrendas de los corderos, de los machos cabríos, etcétera. Esto se sustituye por la nueva ley, que ahora es la que Cristo ordenó en la cena. Hagan esto en conmemoración mía, la orden que él da a sus discípulos. Por eso hablamos del orden sacerdotal. Fabián, ¿por qué no le contamos a la audiencia qué les vamos a presentar en nuestros próximos programas? Porque lo que estamos planeando aquí con Fabián es hacer toda una serie donde vamos a ir profundo en los misterios de la Eucaristía, para que ustedes se puedan nutrir y para que ustedes puedan ir a una misa y sacar el máximo provecho, para que ustedes cuando salgan, que cuando llegue el domingo ustedes estén llenos de expectativa, diciendo: hoy es la cena del Señor, hoy es la Sagrada Eucaristía, voy a tener esa oportunidad maravillosa de experimentar todas estas cosas que les estamos mostrando. Entonces, ¿qué le podemos decir a la audiencia? ¿Qué le podemos adelantar? Sí, Hugo, ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, la próxima en la próxima vamos a tomar el orden de la liturgia de la Eucaristía, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y los ritos iniciales. Entonces vamos a explicar en orden. Incluso, fíjense, vamos a empezar cómo al llegar al templo ya hay una gran catequesis en el presbiterio. O sea, ya el altar, el ambón y la sede nos están hablando de los llamados Munera Christi, los oficios de Cristo. O sea, Cristo sacerdote. El altar significa Cristo sacerdote. El ambón, Cristo profeta, desde donde se proclama la palabra. Y la sede, Cristo rey. Entonces ahí están estos Munera Christi, de los que también nosotros participamos con nuestro sacerdocio común, ¿no? En el bautismo se nos dice que somos ahora partícipes de Cristo, rey, sacerdote y profeta. Entonces ya como la misma, fíjate cómo la liturgia es de sabia, ¿no? Que al llegar al templo y poner los ojos enfrente,
ya hay una gran lección. Y entonces, bueno, luego todo lo que tiene que ver con el rito de entrada, esta procesión de entrada, qué significado tiene que el sacerdote llegue, bese el altar, ¿por qué? Porque ha de inclinarse. El saludo no es buenos días, ¿cómo están ustedes? Como ahorita se estila, ¿no? Ay, qué sacerdote tan amable, es muy amable porque él saluda al pueblo y pregunta cómo le fue el fin de semana y qué sacerdote tan chévere. No, señor. ¿Por qué? Porque el saludo que nos comunica el sacerdote es el que viene de parte de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Yo quiero que me comunique el sacerdote ese saludo que viene de parte de Dios y no sus buenos días. Si me quiere dar los buenos días, hágalo cuando esté entrando la gente. Si a él le interesa, exacto, salga y salude al pueblo. Bueno, muy buenos días. Hoy vamos no sé, a tener tales lecturas, lo que quiera decir. Pero cuando iniciamos, después del canto de entrada, iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya desde Tertuliano se nos habla cómo el signo de la cruz se lo trazaban los cristianos. Dice Tertuliano, y estoy hablando de alguien nacido en el año 180, ¿no? Ya nos daba testimonio del signo de la cruz que se signaban en la frente en sus viajes, al entrar, al salir, al bañarse, al calzarse los zapatos, dice, a la cama incluso, y lo mismo Cirilo de Jerusalén. Entonces, así empezamos con entonces vamos a estudiar eso, ¿no? Cada signo, qué sentido tiene, cada parte de la misa, cuál es la espiritualidad. En una palabra, Hugo, con esto cierro y quiero que quede claro. Miren, vamos a tratar de entender que la liturgia es la más grande escuela de espiritualidad, ¿ok? Es la más grande escuela de espiritualidad. O sea, beber de las fuentes que nos da la liturgia es beber santidad. Fíjense ustedes qué es lo que dice el sacerdote. Santo eres en verdad, Padre, o santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Fuente de toda santidad. Y eso se dispensa en la liturgia. Y entender también, ¿no? El sentido sacrificial de la misa, etcétera. Bueno, vamos a ver, pero vamos a ir en orden, mirando cada parte con todo el orden del caso. ¿Okay? Este tema es tan esencial porque es el tema que puede hacer que nuestra iglesia se enriquezca de una manera infinita. ¿Cuál es tu mensaje final a la gente? Y bueno, y dejamos, hoy no queremos dar mucho porque esto es como un perfume fino, ¿no? Queremos hacerlo en pequeños fragmentos porque los perfumes finos vienen en paquetes pequeños, ¿no? Así que vamos a ir poquito a poco dándoles esas dosis de liturgia o de teología litúrgica. Sí, Hugo, yo quisiera citar a alguien muy querido para mí, el Papa Benedicto XVI, ¿no? Él decía algo muy sabio y es que dice Benedicto, ¿no? La crisis por la que atraviesa la iglesia se debe en gran parte al colapso de la liturgia. Entonces entendemos eso, si la liturgia es el corazón de la iglesia y la liturgia empieza a estar en la decadencia en la que está, vemos cómo se celebra en ocasiones de una manera poco digna, cómo los fieles no le estamos dando el valor que tiene la liturgia. Es natural entonces que la crisis por la que atraviesa la iglesia, crisis de fe, vemos ideas bastante modernistas, vemos una cantidad de cosas que distan de lo que Cristo quiere para su iglesia. Y eso se debe en gran medida a la forma como la liturgia viene siendo tratada. Entonces vamos a tratar de que estos programas contribuyan, por lo menos un poquito, pero contribuyan a redescubrir el valor de la liturgia, sobre todo eucarística, porque vamos a hablar de la liturgia eucarística y nos vamos a centrar en el rito romano. Ojalá también va a haber chance de hablar acá de las familias litúrgicas o las tradiciones litúrgicas, que a veces la gente dice, es que hay 23 ritos en la iglesia. Eso no es cierto. Una cosa es 23 iglesias sui juris, 6 familias litúrgicas. Por ejemplo, la familia, o llamemos así, la tradición bizantina la comparten 13 iglesias sui juris. Y una tradición como la latina tiene varios ritos, no solamente el rito romano, también está el rito mozárabe, ¿verdad?
Entonces, y el rito romano, pues, tiene esto del vetus ordo, del novus ordo, y seguramente nos vamos a centrar más que todo en el novus ordo. Haremos algunas anotaciones de pronto necesarias, por supuesto, al vetus ordo, a su riqueza, al valor que tiene, y listo, pero no vamos a entrar en ese conflicto que algunos utilizan, Hugo, no sé si te has dado cuenta, que algunos denigran o pretenden denigrar, a veces con algunos argumentos un trillados y muy genéricos también, de la misa novus ordo. Entonces no vamos a entrar en eso. Vamos a mirar seguramente. Eso, pero vamos a ver y a resaltar la riqueza de ambos ritos. Correcto, así es. En mi opinión, ambos ritos, o sea, no podemos demeritar ninguno de los dos ritos. Para mí, ambos tienen cosas muy especiales, muy importantes. Y aclarar, el rito es uno solo, ¿no? El rito romano, ¿no? En las esas, formas, digamos así, formas, correcto. Y aquí hay una pregunta de Ricardo, dice, ¿sería bueno tocar el tema de abusos litúrgicos? Eso es importante que tocan allí y vamos a utilizar para eso la Redención in Sacramentum, ¿no? Una instrucción que emitió la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos por orden del Papa San Juan Pablo II cuando escribió Eclesia de Eucaristía. Y los numerales 9 y 11, los que puedan leerlo, ¿no? Numeral 9, numeral 11 de la Redención in Sacramentum va a hacer referencia a que todos, realmente yo no voy a decir la gran parte, los abusos litúrgicos en general ocurren, dice la Redención in Sacramentum, por la ignorancia, ¿no? Porque se desconoce la riqueza, la antigüedad, la profundidad de las preces, de los gestos. Entonces, ¿qué pasa? Se sustituyen, se modifican, hay cambios superfluos que se añaden justamente por la ignorancia de estos gestos y estos ritos y el por qué están en la liturgia. Y el numeral 11 va a hacer referencia además a que estos abusos litúrgicos, bueno, van a ocurrir también porque dice que ni siquiera el sacerdote, por ser sacerdote, tiene el derecho a disponer de la liturgia a su antojo, porque justamente es el obrar público de la iglesia. Eso significa liturgia, ¿no? Leito urgo, leito de laos, pueblo. Urgía viene de ergon, de obra. Es la obra del pueblo. En este caso, el culto público que se le da a Dios nuestro Padre, por el cual se le glorifica de la manera más plena, como Él ha querido, se le glorifica de la manera más plena y se santifica al hombre. Va en doble dirección, ¿no? La gloria que se le da a Dios y la santificación que Dios da al pueblo. ¿Por qué? Porque lo que se le está ofreciendo es nada más y nada menos que el sacrificio de su único hijo y el único sacrificio de Cristo. Entonces no hay honra mayor que ese sacrificio de su hijo y se le glorifica de mayor manera en ese sacrificio de la misa. Y se santifica al hombre recibiendo las gracias justamente de ese sacrificio. Por eso no hay culto mayor que la Eucaristía. Muchas gracias a todos. Veo que les ha gustado mucho el programa. Me alegra muchísimo. Y yo creo que, Fabián, nos vamos a preparar para el próximo sábado, darle algo de calidad a nuestra audiencia y formar al pueblo de Dios en este asunto tan esencial que es la liturgia. Así que, así es. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Y si no le han dado gustar, por favor denle gustar. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Y nos vemos entonces el próximo sábado. Junto con Fabián vamos a seguir en esta serie. Muchas gracias y de nuevo que Dios los bendiga. Un abrazo a todos.